And the law should include a provision that the president, through a judicial process, should be able to order the killing of anybody overseas who's doing this. The science is evolving, the science is moving, and we are following the science each and every day, and our guidance is evolving as the science evolves. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos hoy al Padre Celestial para que no permita que el odio entre a nuestros corazones en un mundo lleno de odio, y para que aquellas personas de buen corazón reciban el mensaje de salvación antes que sea demasiado tarde, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow, amigos! Es tremendo lo que está ocurriendo. Lamentablemente, seguimos viendo al mundo que va camino al precipicio. Cuando vemos, por ejemplo, la directora del CDC en Estados Unidos diciendo que la ciencia está evolucionando y que, por tanto, sus lineamientos también estarían evolucionando con la ciencia, amigos. ¿Qué nos quiere decir eso? Es tremendo. Cuando vemos lo que ha ocurrido en este oleoducto colonial en Estados Unidos y cómo un hacker ha desestabilizado a toda una nación, es decir, es lo que nos dicen las noticias. Sin embargo, un ex representante del gobierno declara que es el momento para imponer la pena de muerte global. ¡Wow, amigos! Es de locos. Todo esto es profético. Amigos, es tremendo. Empecemos por lo que ha dicho la directora del CDC en Estados Unidos, la señora Walensky. Alcanzamos a imaginarnos, amigos, el daño que esta falsa doctrina evolutiva le hace al mundo. Es decir, es un daño terrible. Y antes de continuar, aclaro que este video, ni ninguno de los que yo hago, puede ser considerado como un mensaje para desobedecer o derrocar a algún gobernante, sea el gobernante de la isla más pequeña o el gobernante del país más grande del mundo. No, amigos, al contrario, nosotros como verdaderos cristianos estamos guiados por la ley y el orden, por las constituciones y aún por la ley de Dios. Y la ley de Dios declara que los gobernantes deben gobernar reposada y pacíficamente. Amén. Sin embargo, tenemos que hacer estos videos para la advertencia, no solo de los gobernantes, sino del mundo entero, para que se salven, porque los eventos proféticos están clarísimos, y es el momento de arrepentirse. Inclusive recordamos la parábola del rico y el Lázaro, donde el hombre rico le pide a Jesús que le mande a alguien a sus familiares para que los advierta, aún alguna persona del supuesto mundo de los muertos que no existe. Y Jesús le responde: amigos, si no escuchan a los vivos, menos escucharán a los muertos. Es así, amigos, es lamentable. Hoy, desde el mundo de los vivos, Ecusatón da un mensaje de alerta, porque estamos viendo dos doctrinas haciendo carrera, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. La primera, el establecimiento de dos razas, es decir, el darwinismo social. Hay que recordar que Darwin era un ocultista, era masón, era una persona que no estaba cobijada por la ley de Dios. Y por supuesto, toda la doctrina de Darwin es demoníaca. Cuando el Estado acoge el darwinismo social, nada bueno viene.
es el establecimiento de dos tipos de ciudadanos. Y amigos, sabemos por la historia lo que eso significa, lo vimos en la Alemania nazi. Es una doctrina que lleva finalmente a la persecución e inclusive al exterminio de la raza débil, amigos. Pero además de todo, recordemos que también lleva al colapso total de la nación que ha decidido escoger este esperpento de doctrina del darwinismo social, como lo vimos con la Alemania nazi, la cual quedó en la ruina. Pero amigos, además, como lo acabé de decir, ya vimos lo que ha ocurrido con el oleoducto colonial, el cual supuestamente ha sido hackeado. ¿Y cuál es la solución que dan algunos dirigentes? Establecer una pena de muerte global para traer al hacker de cualquier nación en donde esté a la justicia y aplicarle la pena de muerte. Oh, no, amigos, qué casualidades, ¿no? Porque en la profecía bíblica se declara que sería Estados Unidos el imperio que establecería una pena de muerte global, como está escrito en Apocalipsis 13, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí tenemos una pena de muerte global. Amigos, es tremendo. La imagen de la bestia nos representa a Estados Unidos y la bestia nos representa a la institución del Papa de Roma. Recordemos que el Papa de Roma en la Edad Media ordenaba penas de muerte globales. Mandaba a matar a todo el que no lo adoraba. Aquel que no participara de sus ritos y ceremonias, inclusive de la Eucaristía. Había una ley que eras enviado directamente a la hoguera, amigos. Y lo que nos dice el Apocalipsis es que Estados Unidos va a establecer el mismo modus operandi, imponiendo una pena de muerte a todo aquel que no obedezca las ceremonias y ritos religiosos de el Papa de Roma. Tremendo, amigos. Los gobernantes se esclavizarán a sí mismos, imponiéndose sobre ellos mismos un decreto, una pena de muerte global. Es de locos, amigos. ¿Cómo es posible cuando vemos en el Apocalipsis que 10 reyes le entregan su autoridad a la bestia? Uno se pregunta, ¿en qué momento un rey se esclaviza de esa manera? ¿En qué momento un rey permite que se le imponga sobre sí mismo una pena de muerte? Aún un rey que ni siquiera es del país desde donde se impone esa pena de muerte. Son cosas tremendas, amigos. La imagen de la bestia también recordamos que es una unión de la iglesia evangélica con el imperio americano. Y la bestia es la unión de la Iglesia Católica con el Imperio Romano. Entonces, cuando estas nuevas instituciones pasan decretos o leyes de carácter religioso, aquel que les obedezca sus decretos religiosos estará adorando a la bestia y a su imagen. Es de locos, amigos. Es así como hoy el antiguo presidente de la Cámara de Representantes, el honorable Newt Gingrich, está proponiendo una pena de muerte global. ¿Qué pasa? Es que nuestros gobernantes parece que están desesperados, ansiosos, como que no se reposan. ¿Por qué más bien no le dan empleo tal vez a ese señor hacker? ¿Verdad? Si es tan inteligente como para hackear la seguridad de un sistema de esos, pues tal vez deberían traerlo para que les enseñe, o tal vez deberían multar a los que diseñaron el sistema informático que administra esos oleoductos. Pero eso sí no, ¿verdad? Porque me pregunto de quién serán esos sistemas informáticos y esas empresas que administran esos oleoductos. Amigos, sin embargo, proféticamente estamos viendo dos señales desastrosas. La primera, Estados Unidos se convierte en una nación que no valora la vida.
Ya vemos que llevan más de 50 millones de niños abortados. ¿Habría de extrañarnos que ahora empiecen a sugerir el aplicar la pena de muerte global? Por supuesto que no, amigos. ¿Qué tal que en vez de capturar al delincuente, terminan capturando al inocente, como ocurre frecuentemente? Recordemos que se sabe que un hacker puede lanzar su ataque desde cualquier computador. Puede hackear tu computador y luego desde tu computador hackea el computador del gobierno. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Serás tú condenado? Porque supuestamente el ataque del hacker salió de tu computador. Amigos, ¿qué pasa? El hombre construye su mundo moderno basado en la tecnología y un individuo puede hacer colapsar todo el sistema. ¡Wow! ¡Qué sabiduría!, ¿verdad? Recordemos, amigos, que un supuesto individuo llamado Bin Laden derribó las Torres Gemelas. ¿Y qué significó eso? Que todos los simples seres humanos del mundo tuvieron que pagar el precio con nuevas regulaciones y restricciones. Y resulta que al culpable nunca lo agarraron. Y yo me pregunto si ocurrirá lo mismo con este hacker del oleoducto colonial. Tal vez lo atrapen o tal vez nunca lo atrapen. Una cosa sí sabemos: van a imponer nuevas regulaciones y restricciones que van a recaer sobre la gente común. ¿Qué pasa, amigos? Es lo mismo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media. Leyes sobre leyes sobre leyes que asfixiaban la sociedad hasta que la sociedad colapsó en lo que se llama Revolución Francesa, amigos. Y así estamos viendo hoy decretillos, regulaciones, y esto va a llegar al punto de que una persona se la va a pensar 2 veces para iniciar un nuevo negocio o una empresa, y luego no habiendo ya quien contrate, el sistema va a colapsar. Es lamentable, amigos, pero no hay nada más lamentable que ver al mundo repitiendo su historia. Uno se pregunta, ¿vamos a volver a repetir la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler estableció 2 tipos de ciudadanos, los de primera clase y los de segunda clase? Es decir, otra vez. El CDC ahora declara que los ciudadanos que tengan el bautismo negro pueden salir sin bozal a la calle, pero los que no lo tienen que seguir usando el bozal. Eso es una discriminación, es una violación de toda constitución moderna. Amigos, recordemos que las constituciones declaran que todos somos iguales ante la ley, pero hoy el CDC declara que hay ciudadanos que estarían por encima de la ley, los que tienen el bautismo negro, y los que no lo tienen tendrían que seguir bajo la ley, es decir, tendrían que seguir usando bozal. ¿Cómo se le llama eso, amigos? Es esclavitud moderna, es segregación, es lo mismo que hacía Estados Unidos en los años 1700 a 1800, donde los blancos tenían una ley y los esclavos africanos tenían otra ley, a lo cual se conocía como los códigos negros. Amigos, los blancos podían sentarse en los bares, pero los esclavos tenían que quedar separados. Esto, amigos, se conocía como códigos negros. Era una especie de constitución paralela para el pueblo de raza negra, en la que sus derechos estaban limitados. ¿Te suena algo? Cuando hoy nos dicen que los derechos ya no son absolutos sino limitados. Amigos, recordemos que las personas de raza negra tenían sus derechos limitados en sitios públicos, en los baños públicos, en el transporte público. ¿Te suena familiar a lo que se está sugiriendo hoy en día, en donde si tú no obedeces el rito religioso que se está imponiendo hoy en día, entonces tú tienes tus derechos limitados? Eres ahora un ciudadano de segunda clase. Amigos, la Biblia nos declara en Eclesiastes capítulo 1 versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará.
y nada nuevo hay debajo del sol. El ser humano no se inventa nada nuevo, es lo mismo, es la misma historia reencauchada de una y mil maneras. Es como ir a cine, son las mismas películas, siempre es Superman versus Batman, lo reencauchan una y mil veces. Amigos, ¿qué pasa? El mundo siempre ha estado obsesionado con establecer dos tipos de razas, sobre todo para excluir, limitar y luego exterminar a esa raza que ellos han etiquetado como débil. Lo peor del caso, amigos, es que estas doctrinas satánicas ahora los falsos científicos las han vestido con un halo, un manto de ciencia, que no es ciencia, es brujería. Amigos, ¿y cómo más puede llamársele a una doctrina que desemboca en la discriminación a otra persona? Brujería, amigos, que a ti te discriminen por tu religión, o por tu color de piel, o porque te estás tomando un medicamento, o porque no te lo estás tomando, es brujería. Inclusive llegan hasta el punto de convertir a ese ser humano o de etiquetarlo como una especie de bomba biológica. Amigos, solo al demonio se le puede ocurrir eso. Lo peor del caso es que hoy es la doctrina de la evolución la que está causando este esperpento de ideología. Y los cristianos han acogido la evolución, amigos. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana? Oh, sí, Cusatón, la evolución. La evolución no es bíblica. Viene del mismo demonio. ¿Qué estamos viendo? Miremos la consecuencia tan horripilante de la evolución. Es el darwinismo social. Fue lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, amigos. Es horripilante. Establecen una raza fuerte que está en continua evolución. Y jamás puede saberse exactamente lo que opinan estos científicos. Porque como ellos evolucionan, por supuesto, no evolucionan. Lo que pasa es que mienten. Hoy te dicen una cosa y por la magia de la evolución, mañana te dirán otra. Porque no es que te estén mintiendo, sino que evolucionaron. Entonces, bajo ese concepto, algunos de nuestros dirigentes y gobernantes han sido engañados. Ellos han confiado en estos falsos científicos y los falsos científicos están evolucionando. Por supuesto que un dirigente, ¿qué más puede decir? Pues las leyes que sacamos hoy son en base a la tal evolución y mañana sacarán otras leyes porque como estamos evolucionando, entonces ¿a dónde va a parar este mundo, amigos, con semejante concepto cuando la Constitución está en supuesta evolución? Amigos, es cosa de locos. Tremendo. Y así, amigos, cualquier cosa que salga de la boca de estos científicos, cualquier solución, no sirve, porque está en evolución. Y tú piensas, pero mira, es la solución de la ciencia. Sí, pero es que ellos están evolucionando. Y mañana te van a decir que la solución de hoy estaba mal y que la solución de mañana está bien. Porque evolucionaron. Y así nos llevan tranzados, amigos. Es de locos. Con el cuentecito de la evolución tienen el pretexto perfecto para cometer todo tipo de errores y luego decir, es que evolucionamos. No, amigos, no. Es el gran peligro de estas falsas teorías. Son demoníacas. Es una doctrina que conlleva al darwinismo social, en donde esta raza que está en evolución luego pretende excluir a los que consideran ellos la raza que no está en evolución. ¿Qué pasa, amigos? Esto ya ocurrió y la Biblia nos da prueba perfecta de que un dirigente se le dio por establecer dos tipos de ciudadanos y luego se le dio por excluir y exterminar de la sociedad a la raza que no lo adoraba, ni se le humillaba, ni seguía sus ritos religiosos, como se nos muestra en el libro de Esther, en donde el rey Asuero fue engañado
inclusive a sacar una pena de muerte global en contra de el pueblo de Dios para exterminarlo de la faz de la tierra. Es de locos, amigos. Leamos en Esther capítulo 3, versículo 1 al 2. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amén, amigos. En este caso, Amán nos representa al Papa de Roma, el cual ha sido engrandecido por los gobernantes y los reyes de la tierra. Es así como el presidente Joe Biden ha exaltado al Papa de Roma. Y así también, Amán fue un hombre exaltado por el rey Asuero. Pero Amán era un hombre narciso y egocéntrico, y buscaba que los hombres le rindieran culto, lo adoraran, aunque era un simple hombre. Así vemos lo que ocurre con el Papa de Roma, que siendo un simple hombre, se hace llamar Santo Padre, y tiene placer en recibir adoración que solo es para Dios, no para otro hombre. Esto, amigos, en realidad es el narcisismo más puro y rancio, pues un hombre no puede recibir adoración de otro hombre. No tiene sentido alguno. En este caso, el rey Asuero fue engañado a pasar una ley en donde Amán debía ser adorado como si fuera Dios. Y así hoy vemos a los reyes de la tierra, los cuales han sido engañados para sacar leyes en las cuales los habitantes del mundo tienen ahora que adorar al Papa de Roma, quien es el moderno Amán. En este caso, amigos, estamos ante esa ley universal, esa ley global decretada por el Papa, quien ha dicho que el bautismo negro debe ser global. En general, en la historia de los hombres, siempre hemos visto el narcisismo del ser humano. El ser humano se mira en el espejo, se idolatra a sí mismo, se ama a sí mismo, pero la cúspide del narcisismo es cuando un ser humano le exige a otro que lo adore y que le rinda culto, siendo un simple ser humano. Esto, amigos, lo hemos visto muchas veces cuando se establece este darwinismo social, en donde, por ejemplo, una raza le exige adoración a la otra raza. En este caso, por ejemplo, los blancos deseaban que los negros los adoraran. Al humillar a los negros, los blancos se sentían superiores a los negros. Los ricos, hoy en día, también buscan ser adorados por el pobre. Cuando el rico se monta en su Mercedes-Benz, entonces pretende que los demás lo adoren por ser tan inteligente y sabio para poder comprarse un Mercedes-Benz. Asimismo, la raza aria en Alemania buscaba ser adorada por las razas inferiores. En este caso, amigos, siempre ocurre que la raza que se niega a adorar o a humillarse ante otros seres humanos termina siendo perseguida, como le ocurrió al pueblo judío. El pueblo judío dijo: no, señor, no vamos a adorar ni a humillarnos ante la raza aria. ¿Y qué ocurrió, amigos? Pero además vemos la gran ironía de lo que ocurre en el mundo, cuando ni Dios mismo ni el Creador mismo obliga a nadie a adorarlo ni a amarlo. Y aquí en este mundo los hombres derraman sangre inocente, obligando a que esas personas adoren al hombre. Es de locos, amigos, es algo sin sentido. Las leyes de Dios son para todos los seres humanos. Sin embargo, el hombre crea varios tipos de constitución, leyes para la raza fuerte, los que adoran al hombre y no al Creador, y otras leyes para la raza débil, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad.
Esa raza débil es la raza excluida. Sus derechos están limitados. No pueden hacer ciertas cosas en la sociedad. Pronto no podrán comprar ni vender. Amigos, esto se veía venir. Lo veíamos en la Biblia. Y hoy estamos viendo cómo los estados están cambiando sus sistemas legales, sus leyes y todo concepto jurídico para adaptarlo a este darwinismo social demoníaco. Es tremendo. Hoy vemos que Estados Unidos, siendo una nación que fue fundada en los principios de igualdad, está estableciendo dos tipos de ciudadanos. Los que tienen el bautismo negro no tienen que obedecer los decretos draconianos, como por ejemplo usar bozal. Y los que no tienen el bautismo negro tienen que usar bozal. Pero además serán discriminados, serán segregados, mal vistos por la sociedad. Es así como en los medios de comunicación masones se presenta un dilema. Este dilema, que es perfectamente acorde al darwinismo social, en donde se le presenta al mundo esta situación en la que hay ciudadanos que ahora andan por la calle sin bozal y no se puede saber si tienen o no el bautismo negro. ¿Qué pasa, amigos? Es apenas obvio que quieren causar este tipo de dilema para llegar a una solución. La solución en donde ellos puedan reconocer quién tiene el bautismo negro y quién no. Así que este dilema ha sido concebido metodológicamente para llegar a la solución del mecanismo tecnológico que permita saber quién tiene el bautismo negro y quién no, y de esa forma poder excluir de la sociedad a esa raza débil, amigos, a los cristianos verdaderos. Aquí vemos a la tecnología, la cual jugará un papel predominante en las manos del moderno Amán para inducir a todos los seres humanos a adorarlo. Leamos en Esther capítulo 3, versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Había una ley, amigos. Mardoqueo finalmente se encuentra en un problema. Él era un ciudadano obediente y ejemplar, y ahora hay una ley. Es una ley que viola su conciencia, una ley que lo obliga a adorar a otro ser humano. Y esta ley lo pone en enemistad con el Estado. Y la pregunta le llega: ¿por qué traspasas la ley? Pero Mardoqueo sabe muy bien que esta ley del rey es producto de un engaño. Es un error, es un mandamiento injusto. Leamos en el versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Finalmente Mardoqueo, viéndose entre la espada y la pared, tiene que hacer público su raza. Amigos, ese es el meollo del asunto. Así que nosotros vemos que pronto nosotros tendremos que hacer pública nuestra raza, es decir, que somos de la misma raza de Mardoqueo. Esto estaba escondido en el mundo. Las personas veían un barrio y no podían saber quiénes son de tal raza o de cuál raza. Pero hoy vienen a preguntar, vienen a tocar a tu puerta. Oye, venimos a ponerte el bautismo negro. Y entonces viene la pregunta: ¿tú por qué no quieres recibir el bautismo negro? Esta pregunta le va a llegar primero a unos que a otros, pero eso no exime a ninguno de que tendrá que dar la respuesta. Asimismo ocurrirá cuando venga otra ley religiosa, la ley en donde seas obligado a asistir a una Eucaristía en domingo o a una iglesia en domingo. Ahí también tendrás que exponer tu raza. Y es una pregunta que es difícil de responder, porque sabes que hay odio hacia esa raza. Sin embargo, las personas de la raza de Dios son llevadas a un punto, al igual que Mardoqueo,
en el que no les queda otra alternativa que revelar su raza. Ya no hablamos de la raza judía étnica de la nación de Israel, sino ahora de la raza judía espiritual. Leamos en el versículo 5 del mismo capítulo. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Cuando el gran narciso y egocéntrico Amán se da cuenta que lo que él considera la raza débil no lo adora ni se arrodilla ante él, se llena de ira. Y así vemos también cómo el Papa de Roma pronto se llenará de ira. Y no solo él, sino todos los que han decidido adorarlo y humillarse ante él. Sin embargo, también sabemos que algunos dentro de la Iglesia católica y sus hijas despertarán del engaño en el que están cuando se den cuenta de estas cosas y de las injusticias que están ocurriendo en el mundo, cuando se den cuenta que no es justo que se establezcan dos tipos de ciudadanos en el mundo, cuando vean esta violación de las leyes y el derecho, y así, paulatinamente, verán la injusticia que se cometerá sobre personas inocentes, y entonces esas personas saldrán de ese sistema narciso y egocéntrico que gira en torno a la adoración al hombre, y ahora saldrán a adorar al verdadero Santo Padre, el Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Sin embargo, el moderno Amán, ahora, al igual que el antiguo Amán, busca ser exaltado por todo el mundo, tanto por los reyes de la tierra como por todo ser humano que habita en esta tierra, amigos. Y para eso ahora tiene el poder político, económico y hasta legal, para hacer lo que quiera. Leamos en el versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Finalmente llegamos al meollo del asunto. El problema de fondo es un problema racial, es un odio a una raza específica. Aunque el problema parecía ser con Mardoqueo, porque Mardoqueo no quería adorar a Amán, finalmente Amán revela el darwinismo social que tenía, y era considerar al pueblo judío como una raza débil, una raza que se le oponía a sus planes. Es el darwinismo social que conlleva al genocidio y al exterminio de un pueblo entero. Amigos, lo hemos visto en la historia del mundo muchas veces. Aquella raza que no obedece los decretos religiosos de Amán es la raza débil, aunque no es débil, pero lo que hay detrás es que no obedecen los ritos religiosos, amigos. Entonces hoy, cuando vemos que ya empieza esta ira del moderno Amán, lo estamos viendo manifestar cuando ahora los de la raza que no adoran ni se humillan ante sus decretos ya no pueden entrar a un supermercado, o tienen que usar bozal, o tienen sus derechos limitados en sitios públicos. Estamos viendo los principios de esa ira que empieza a incrementarse, amigos. Es tremendo. Si alguno pensó además que el asunto terminaría en bozales y en estos decretillos que se han pasado, vemos que no va a terminar ahí. La condena final llega hasta el punto de declarar una pena de muerte. Amigos, la Biblia nos da claridad de hasta dónde llega la ira del moderno Amán, y es hasta el punto de querer exterminar a la raza que no lo adora ni se humilla ante él. Porque, amigos, estamos hablando de un narcisismo y de una vanidad que llegan al punto de exigir adoración cuando es un hombre y no es el creador. Y seguimos leyendo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey,
decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. ¡Wow, amigos! Finalmente, el punto cúspide es el decreto de muerte, porque hay un pueblo esparcido por todo el mundo, un pueblo que ahora es calumniado, en donde se le dice que no obedece las leyes de los gobiernos, cuando no es así, es todo lo contrario. Obedecemos toda ley y derecho de los gobiernos, inclusive las constituciones, pero ahora los gobiernos pisotean y derriban sus constituciones para imponer leyes religiosas. Ahí es donde viene el problema, porque ese pueblo obedece sus leyes religiosas, las leyes sanitarias del Padre Celestial, y no obedece leyes sanitarias que vienen de Amán, que es hoy el Papa Francisco. Entonces, hay un pueblo que tiene una ley religiosa, y esta ley es adorar a Dios en espíritu y en verdad, solo a Dios, no al hombre, amigos. Pero ahora el moderno Amán ha decidido, porque está lleno de ira, porque su narcisismo y egocentrismo es desafiado, que va a exterminar y a eliminar a ese pueblo, amigos, que es el pueblo de Dios. Hoy recordamos cómo el Papa Francisco pidió perdón por haber exterminado al pueblo hugonote en Francia el 24 de agosto de 1572, también por haber exterminado al pueblo Tutsi en Ruanda en el año 1994. Y amigos, es el mismo modus operandi. Se culpa a la raza que no se humilla ni adora al moderno Amán de algún tipo de catástrofe. En la Edad Media y aún en la época de la Iluminación, por ejemplo en el caso de los hugonotes, se decía que si caía un rayo en alguna casa era por culpa de los hugonotes. Si había una ventisca, si alguien se resbalaba con una cáscara de banano, si a alguna persona iba pasando y le caía un florero del balcón de alguna casa, todo era culpa de los hugonotes. Asimismo, con los tutsis, el avión del presidente de Ruanda explotó en el aire y culparon a los tutsis. Hoy de nuevo estamos viendo clarísimo, amigos, cómo empiezan a culpar al pueblo que no obedece la ley religiosa, el decreto papal, es culpado ahora de ser una bomba biológica, un pedazo de carne que gesta nuevas cepas, terroristas biológicos, enemigos del bien común. Y así, amigos, vamos a ver esto de continuo. Cuando ocurra un huracán, van a culpar a la raza de Dios. Si cae un rayo, culparán a la raza de Dios. Si se desborda un río, lo mismo, amigos. Hoy pretenden decir que el que no tiene el bautismo negro está generando una nueva cepa. Y ellos no tienen prueba de eso, ni pueden probarlo. Y, amigos, ¿qué estamos viendo? Son calumnias, amigos. Se empieza a culpar al pueblo de Dios. Además de todo, Amán engañó al rey, haciéndole creer que el pueblo de Dios era su enemigo, cuando era todo lo contrario. Leamos en el versículo 10 al 14. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Hoy vemos, amigos, que el Papa también tiene un anillo de oro, pero ya vemos que la Biblia nos dice que ese anillo no le pertenece a él, sino a los reyes de la tierra. Pero ya vemos que los reyes de la tierra se quitaron el anillo y se lo dieron al Papa, y resulta que el Papa de Roma históricamente ha sido enemigo del pueblo judío. Amigos, es tremendo. Entonces leamos en el versículo 13 y el versículo 14. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes,
La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Finalmente, llegamos al punto en que se establece el decreto de muerte en un día específico, amigos, en donde todo el pueblo de Dios debe ser asesinado y exterminado sin excepción, incluyendo jóvenes, niños, ancianos o mujeres. Tremendo. Para luego, por supuesto, eso sí, apoderarse de sus bienes. Recordemos que históricamente la Iglesia Católica se apoderaba de los bienes de las personas en la Edad Media, a los que ellos, sin juicio, declaraban como brujos y brujas. Los enviaban a la hoguera culpados de herejía. ¿Y quién se quedaba con esos bienes? Amigos, sin embargo, estudiando este caso de Mardoqueo en el libro de Esther, vemos cómo todo empezó con la violación a la ley y el orden, y todo se da porque se viola el derecho de la privacidad de Mardoqueo en el momento en el que él tiene que revelar su raza. Es decir, amigos, vemos que se viola la ley y el derecho, imponiendo una unión de iglesia y Estado, en donde se obliga a una persona a violar su conciencia y en donde los derechos de esa persona son pisoteados. Se viola su derecho a la privacidad, su derecho a escoger la religión que él desee escoger. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día, en donde nuestros mismos gobernantes están diciendo que de repente ya los derechos no son absolutos, sino que son relativos. ¿Y por qué antes no era así, amigos? Todavía peor cuando vemos a la nación supuestamente protectora de los derechos humanos, Estados Unidos, y ahora, de repente, la persona del común es confrontada y, si está en el trabajo, por ejemplo, su jefe y sus compañeros se han endilgado el derecho de preguntarle a esa persona sobre su salud, cuando eso es privado. Y ahora le preguntan qué medicamento tomó o qué medicamento no tomó. Eso es privado. La ley declara que la salud está en la esfera privada. Nadie tiene por qué revelar al público su salud. Sin embargo, amigos, Mardoqueo finalmente se ve confrontado a revelar no solo su raza, sino su religión. Mardoqueo no adoró a Amán solo por ser de la etnia judía, sino por profesar el verdadero judaísmo, que es el verdadero cristianismo. Es ahí cuando se le presenta el problema. El asunto ya no es un problema de la esfera privada entre Mardoqueo y Amán. Amigos, es algo que ahora trasciende de lo privado a lo público y engloba a todo un pueblo. Personas que no estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo entre Mardoqueo y Amán, ahora se ven que el problema se les ha venido encima, amigos. Entonces, ¿qué vemos? Cuando hoy se empieza a violar el derecho a la privacidad, cuando vemos que la persona es obligada a revelar qué medicamento toma o no toma al público general, vemos que ya se empieza a hacer diferencia entre un ciudadano y otro. ¿Y qué pasa? Cuando las personas entonces se ven obligadas a decir por qué no pueden tomar ese medicamento. ¿Y qué pasa? Cuando entonces las personas se dan cuenta de la religión de ese pueblo. Ahora ya no es privado, ahora es público, amigos. Ahí es cuando empieza la persecución. Sin embargo, vemos que el rey Asuero fue asaltado en su buena fe. Recordemos que este era un rey respetuoso de la ley y el derecho. Asimismo lo habíamos visto con Estados Unidos, una nación respetuosa de la ley y el derecho. Pero cuando el rey Asuero exalta a Amán, todo eso cambia repentinamente, tan repentinamente que el rey Asuero no tuvo tiempo ni de espabilar. Ahora todo derecho básico estaba siendo violado, el derecho a la privacidad, a la movilidad, a la libertad de conciencia, etc. Y el rey no se dio ni cuenta. Leamos en Esther capítulo 4, versículo 1 al 2. Luego que supo Mardoqueo
todo lo que se había hecho, es decir, se enteró del decreto, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Amigos, ahí vemos la palabra clamor, y esto nos lleva al gran clamor. Cuando vemos a Estados Unidos segregando a sus ciudadanos, dividiéndolos, una raza, la raza medicada, la otra raza no está medicada, y luego esos tienen que confesar su religión. Sabemos que se acerca el gran clamor, no solo porque vendrán más desastres, vendrán más terremotos, vendrán más pandemias, sino porque ahora ese pueblo será culpado de todo. Más y cuando ahora las personas ya saben quiénes son. Entonces, si un río se sale de su cauce, será culpado el pueblo de Dios. Si alguien tose, la culpa será del pueblo de Dios. ¿Y qué pasa cuando venga otra gran mortandad? Entonces, ¿a quién va a culpar? Al pueblo de Dios. Más, y cuando ya los tienen identificados, ya saben quiénes son, entonces se llega al punto de como ya los conocen, pasan un decreto de muerte, amigos. ¿Y qué vemos en Estados Unidos? Sugerir la pena de muerte global. Entonces, es en ese momento cuando el pueblo tendrá que estar vestido de cilicio y ceniza, clamando y llorando. Esta vez su angustia es grande, casi intolerable. Así como era antes, se repite. Hoy no podemos entrar, por ejemplo, como le ocurrió a Mardoqueo, a los palacios de gobierno, porque es prohibido entrar sin invitación. Por más de que yo quisiera advertirle a un presidente, no puedo, porque es contra la ley. No puedo entrar a su palacio de gobierno. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Clamar a las puertas del rey. Y le preguntamos, ¿qué es esto que estáis por hacer, derrumbando vuestras constituciones, estableciendo un darwinismo social y violando los derechos de privacidad? ¿Qué bien le puede traer esto a un reino, amigos? ¿Traer de vuelta la esclavitud? ¿Imponer una moderna inquisición? ¿Acaso no sabemos históricamente que esto trae desgracia a un país o a una nación? Amigos, la historia lo confirma. Leamos en el versículo 4 del mismo capítulo. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Y leamos en el versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrase Ester al rey y se lo declarase, y le encargó que fuese ante el rey para suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Amigos, pronto el pueblo de Dios estará contra la espada y la pared. Inclusive parecerá que su destino está sellado. Entonces ahí es cuando Jesús intercede por su pueblo. En este caso, la reina Ester nos simboliza a Jesús, pues Él siempre ha sido nuestro intercesor. No hay nadie capaz de salvarse por sí mismo de este problema ante semejante decreto de muerte. Huir es imposible. Lo único que queda es la intercesión de Jesús. Leamos en el versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio inferior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La reina Ester se encuentra con un dilema. Entrar a la recámara del rey sin haber sido llamada podría ocasionarle la muerte. Asimismo, cuando Jesús decidió venir al mundo, eso podría haberle ocasionado la muerte eterna. Jesús habría podido cometer un error, un pequeñito error, y habría muerto para siempre. La reina Ester se encontró con el mismo problema. Un pequeño error, violar la ley, le habría ocasionado la muerte.
entrar a las cámaras del rey sin invitación le podía dar la pena de muerte. En este caso se nos muestra que el rey nos representa también al Padre Celestial y Esther nos representa a Jesús. Sin embargo, ni el rey ni la reina Esther podían violar la ley y el derecho, aunque ambos se amaban. La reina no podía entrar sin invitación, porque era una violación de la ley. Entonces, ahí vemos el dilema que se le presenta a Esther. Ella no puede violar la ley aún para tratar de obtener algo bueno. Es decir, que ese lema usado por los jesuitas de que el fin justifica los medios es dejado sin piso. Ese lema de que tú puedes hacer algo malo mientras sea por el bien común es dejado sin piso. Vemos que aunque estaba en juego la vida de todo un pueblo, es decir, el bien común, la reina Esther no estaba dispuesta a violar la ley. No había justificación para traspasar la ley y el derecho, aun y cuando fuera por una causa buena, amigos. Es tremendo. En este caso, la reina solamente tenía dos opciones: o hallar la gracia del rey, que en este caso no era violar la ley, o si no hallaba gracia del rey, pues moriría, porque se presentaría ante el rey y eso era una violación de la ley, amigos. Leamos en el versículo 13. Dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Algunos cristianos piensan que serán raptados, otros piensan que porque ellos están con Dios y por tal motivo no tienen que hacer nada. Dicen que están salvados por la fe y que no necesitan más que esperar. Mardoqueo le advierte a Esther que tenga cuidado con ese tipo de doctrinas. No por ella ser reina se salvará. Asimismo, no por nosotros ser simplemente cristianos nos salvaremos. Se requiere de algo más. Ella, la reina, también pertenece a esa raza especial. Y si ella no hace nada por su pueblo, ella misma será juzgada luego por ser parte de ese pueblo. Amigos, leamos en el versículo 15. Y esto dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ojo, amigos, porque violar la ley trae muerte. La reina lo sabía. Ella en ningún momento está diciendo que va a violar la ley. Sin embargo, está declarando que si viola la ley, morirá. Entonces, amigos, es claro que si la reina entraba al aposento del rey violando la ley, moriría. Y es lo mismo que se predica en este ministerio, amigos, que si violamos la ley de Dios, moriremos. En este caso, a la reina Esther solo le quedaba algo, y era hallar gracia ante el rey. De la misma manera, Jesús no violó la ley y halló gracia delante de Dios. Pero, además, el hallar gracia delante de Dios no lo eximió de la angustia, la cual también duró 3 días y 3 noches. Como estaba profetizado en el corazón de la tierra, estos 3 días y 3 noches se cumplieron perfectamente desde el momento cuando Jesús fue traicionado por Judas, un miércoles en la madrugada, no cuando es capturado, sino cuando es traicionado el miércoles. Desde ese momento hasta el domingo cuando Jesús resucita, ahí se cumplen perfectamente los 3 días y las 3 noches. Entonces, vemos que Jesús también tenía 2 opciones, igual que la reina Esther. Si actuaba contrario a la ley, moriría, no resucitaría. La otra opción, hallar gracia delante de Dios. Pero eso no significaba actuar contrario a la ley, amigos. Asimismo, el pueblo de Dios en los últimos tiempos tendrá que atravesar este tiempo de angustia. Cuando estén bajo pena de muerte, ese será un momento de aflicción y dolor. Y de la misma manera el verdadero pueblo de Dios no actuará contrario a la ley, pero hallará gracia.
Leamos en Romanos capítulo 6 versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amigos, esta debiera ser una experiencia continua en la vida del cristiano o del judío. Morir continuamente en la carne, así como Cristo murió en la carne. Pero además este evento se va a dar de una manera global para todo el pueblo de Dios, cuando al mismo tiempo todos tengan que ser sepultados, viendo que hay una pena de muerte sobre ellos, es decir, morirán en vida, sin que hayan cometido ningún delito, sino que han sido calumniados hasta el cansancio por el moderno Amán. Y ahora, la única solución a este problema es ser sepultados junto con Cristo, para que nosotros, como pueblo de Dios, hallemos gracia delante del Rey Celestial. Amigos, leamos en Esther capítulo 5 versículo 1 al 2. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. El rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Finalmente, amigos, asimismo, Jesús halló gracia delante de su Padre, así como Esther halló gracia delante de su rey. Al momento en que Esther halló gracia, también su pueblo entero halló gracia. De la misma manera, cuando Jesús halló gracia delante del Padre, todos los que hemos sido sepultados con Él en su muerte, hemos hallado gracia delante del Padre. Algunas religiones declaran que están salvadas por la gracia, pero no están sepultadas con Jesús en su muerte, sino que continúan violando la ley. Y aquí vemos, amigos, el error gravísimo. La prueba es que continúan en pecado. Quiere decir que no han sido bautizadas con el bautismo de la muerte de Jesús. Aunque estas religiones dicen ser parte del pueblo especial de Dios, vemos que no lo son. Y esto se nos reveló mucho antes en la historia de Mardoqueo y Esther, cuando se dice en Esther capítulo 3 versículo 15: salieron los correos con el decreto de muerte, el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amigos, esta conmoción a la que se nos refiere aquí, la estamos viendo hoy. Hay una conmoción en el mundo. Pastores debaten si el bautismo negro se puede recibir, debaten si es algo que te hará perder la salvación para siempre. Estos pastores y curas se dicen ser del pueblo de Dios, pero están adorando y honrando a Amán. Ahí vemos la gran conmoción. Se suponía que ellos eran del pueblo de Dios, pero he aquí que no son del pueblo. Solo los que están bajo el decreto de muerte son los que están sepultados con Jesús. Solo los que no se humillan ni adoran al moderno Amán, y como consecuencia de eso reciben un decreto de muerte, esos son el verdadero pueblo de Dios. Solo esos, amigos. Y finalmente, hallan gracia delante del Padre Celestial. Es decir, que el Padre Celestial los salvará. No importa en dónde sea que estén ni la situación en la que se encuentren, serán salvados porque han hallado gracia. Y vemos que la ley va separada de la gracia. La gracia no tumba la ley, ni la ley tumba la gracia. La reina Esther entendió perfectamente que si ella violaba la ley, moriría. Así que recurrió a la gracia. Pero recurrir a la gracia no es violar la ley, como se nos ha querido hacer creer por las modernas religiones. Hasta pronto, amigos.